Vamos a continuar nuestro estudio sobre el efecto invernadero, estudiando en este caso otros dos gases de efecto invernadero importantes, que son el agua y el metano. Recordemos velozmente lo que era el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno troposférico mediante el cual la temperatura que hay en el planeta es mayor de la que debería haber sin la presencia de estos gases que actúan como una frazada, como una manta térmica que retiene calor. Básicamente lo que hace es impedir que el calor que emite la Tierra se escape. Eso es básicamente lo que hace el efecto invernadero. No es un fenómeno exclusivo de este planeta, pero es un fenómeno que permite que estemos vivos. Y el problema que hay en la actualidad es que está incrementado por la actividad antrópica, por las emisiones que hacemos nosotros. Dijimos en el video anterior que los gases que conforman esta capa de gases de efecto invernadero absorben radiación de acuerdo a la vibración que tienen sus moléculas. O sea, siempre un gas absorbe una radiación que esté a una frecuencia similar a la frecuencia a la que vibra en las moléculas del gas, que básicamente vibran por la tensión entre los enlaces cuando hay dos átomos unidos, o por la fricción angular cuando tengo tres átomos, moléculas de tres o de más átomos, en donde hay una distancia entre los átomos que no están unidos entre sí, pivotan sobre un átomo en común. Por ejemplo, en el agua eso es típico porque tengo la molécula de oxígeno y el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno pivotando en torno al oxígeno. Casi todos los gases de efecto invernadero absorben radiación gracias a esta fricción angular, a este cambio de distancias entre los átomos que están pivotando. Cuanto más grande la molécula, más complejas son las vibraciones, y además les había dicho yo que cuando un gas absorbe radiación, altera su vibración y por ende cambia también su movimiento, cambia su frecuencia, y por eso es usual que los gases absorban en diferentes picos de radiación. A nosotros nos importan los gases que absorben en la parte del espectro infrarrojo, la parte que está por encima de los 700 nanómetros. O sea, las longitudes de onda, estas longitudes de onda tienen que ser mayores a 0,7 micrones o 700 nanómetros. O sea, menos energético que el color rojo, que es básicamente lo que sentimos como calor. El vapor de agua, o el agua mejor dicho, en el video pasado vimos el dióxido de carbono porque es el gas de efecto invernadero más importante. Pero el agua, sobre todo en estado vapor, es el gas invernadero más importante de nuestro planeta. O sea, nuestro incremento térmico es de más o menos 30 grados Celsius, mayores a lo que debería ser. Ese aumento de la temperatura se debe en gran medida, y cuando digo gran medida es que es más del 50%, bastante más del 50%, es a causa del agua. Este es un argumento que utilizan algunas personas que niegan que el cambio climático sea un evento real que esté ocurriendo. Negar esto es como negar que hay una pandemia ahora de coronavirus, o es como negar que la Tierra es un geoide. O sea, la gente puede negar lo que quiera, pero es un hecho empírico que hay un cambio climático, y vamos ahora a decir algunos argumentos que ustedes pueden llegar a esgrimir si alguien les dice esto. Es verdad que el vapor de agua es el gas invernadero más importante de todos, pero esto es así por la abundancia que hay de vapor de agua. Si yo hiciera equitativas las cantidades de dióxido de carbono y de agua, el dióxido de carbono es más poderoso como gas de efecto invernadero. Lo que sucede es que hay mucho menos dióxido de carbono que vapor de agua, por ende su influencia es mayor. Pero por otro lado, lo que importa mucho es el tiempo de residencia de la sustancia en la atmósfera. ¿Cuánto tiempo está el vapor de agua ejerciendo su efecto invernadero en la troposfera? ¿Cuánto tiempo está? Y el vapor de agua tiene un tiempo de residencia que no supera los pocos meses, o sea, pocos días o pocos meses. El tiempo desde que una molécula de agua se separa del seno del líquido hasta que condensa y vuelve a precipitar no supera los pocos meses, o sea, es poco tiempo. En cambio, las moléculas de dióxido de carbono con suerte están 4 o 5 años y usualmente están siglos. 100 años, 200 años. Así que el tiempo de permanencia, al ser mucho mayor, el efecto a largo plazo es muchísimo peor, o muchísimo más intenso el fenómeno del dióxido de carbono que el del vapor de agua. Y por eso el vapor de agua no se tiene nunca en cuenta cuando en los papers científicos que estudian el cambio climático analizan gases de efecto invernadero. No nos importa el vapor de agua porque su permanencia en la atmósfera es corta. Aunque sí nos debería importar porque al calentarse el planeta y haber más vapor, potencia el efecto. Es lo que se llama una sinergia positiva. Pero no es un gas que deberíamos cuidar nosotros, emitirlo menos o no. El vapor de agua forma parte
el ciclo hídrico que alimenta los ríos y las cuencas hídricas de nuestro planeta. No nos debería afectar a ese nivel. Pero sí la condensación del agua formando gotitas que forman nubes tiene algunos fenómenos en nuestro planeta que son importantes. Las nubes bajas, las nubes... los cúmulos normales, esas nubes bien globosas, blancas que uno ve, tienen un efecto de refrescar la temperatura. Tienen mucho albedo, tienen mucha capacidad de reflexión de la radiación, impiden que llegue radiación a la superficie y enfrían el planeta. En cambio, las nubes altas, cuando digo nubes altas estoy hablando de nubes que tengan más de 8 o 9 kilómetros de altura, con formas de pelitos, más de color gris, esas nubes genera un incremento térmico, un incremento de la temperatura. Estas nubes, en la troposfera estoy hablando, estas nubes se hallan generalmente concentradas en los polos de la Tierra y generan el fenómeno de incrementar la temperatura de la troposfera, pero bajar la temperatura de la estratosfera. Si se acuerdan, cuando estudiamos capa de ozono, dijimos que uno de los fenómenos que generaba la destrucción de ozono era la formación de las NEPs, de las nubes estratosféricas polares, que ocurrían sobre todo cuando la temperatura bajaba por debajo de temperaturas críticas, o sea, por debajo de 50, 60, 80 grados bajo cero. Si estamos diciendo que el efecto invernadero incrementado aumenta la temperatura en la troposfera, pero baja la temperatura de la estratosfera, nos estamos dando cuenta que estos dos fenómenos están conectados. O sea, el cambio climático está conectado con el agujero de ozono, aunque uno está controlado y el otro todavía no. Con respecto al vapor de agua no tenemos mucho que decir, porque su permanencia, como decimos, es corta. Si bien participa en la sinergia y la formación de nubes puede generar fenómenos locales, que son los que más entendemos cuando estudiamos el tiempo o el clima de un lugar, el fenómeno global y a largo tiempo no es tan influyente. Si tenemos que seguir con los gases de efecto invernadero, vamos a ingresar a estudiar el metano, que es este hidrocarburo. Es el hidrocarburo más sencillo de todos, seguro que lo estudiaron cuando estudiaron química orgánica. De hecho, es el gas natural, el gas natural más sencillo, porque el gas natural también tiene etano, propano, butano. De hecho, una de las fuentes importantes de metano en nuestro planeta actual es la extracción de combustibles fósiles. Porque los combustibles fósiles, ya sea carbón, petróleo o gas, si tienen asociado el hidrocarburo más sensible que pueden tener es metano, que es gaseoso, se escapa del lugar y entonces esta extracción ya está colaborando a inyectar metano a la atmósfera. Pensemos que nosotros tenemos ahora el doble de metano que teníamos en la era preindustrial, o sea que estamos inyectando todo el tiempo metano a la atmósfera. Y el metano es alrededor de 21 veces más poderoso como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y por ende que el agua. O sea, si estoy analizando molécula a molécula, el metano es mucho más peligroso que el dióxido de carbono porque su capacidad de absorber radiación es mayor y por ende de remitir y calentar el planeta. Lo que ocurre es que el tiempo de residencia del metano no es tan largo. En promedio está pocas décadas, de 10 a 16 años en la atmósfera, con lo cual su inyección, todo lo que inyectemos en el 2020 va a estar como mucho hasta el 2036 y luego va a ser reabsorbido. Por ende no es un fenómeno, no es una contaminación que afecta a generaciones tan a futuro como el dióxido de carbono. Sin embargo, como es tan poderoso, puede generar fenómenos que realmente causan desastres en el planeta si no los controlamos. Ahora vamos a explicar algunos de estos. Vamos a ver entonces cuáles son las fuentes. La extracción de combustibles fósiles, no el uso de los combustibles, la extracción de los combustibles ya inyecta metano a la atmósfera. El metano es una sustancia que se genera fácilmente cuando hay fermentaciones, cuando hay procesos anaeróbicos de degradación de materia orgánica. Entonces vamos a tener en diferentes nichos esta emanación. Una es en el ganado. Suele uno decir que son los pedos de las vacas, en realidad son los eructos de los rumiantes. O sea, las bacterias que hay en los estómagos de los rumiantes fermentan la materia vegetal y liberan metano. En nosotros sí pueden ser los pedos, en los mamíferos sí sale por nuestro recto, salen gases como metano, producto de la fermentación bacteriana ahí. Pero en el caso de los rumiantes es más un trabajo en la parte más alta del sistema digestivo, por ende sale con los eructos. Y puede parecer una tontera, pero pensemos cuántos animales tenemos prisioneros en el planeta y vamos a darnos cuenta que la inyección de metano en la atmósfera a causa de la industria de la carne es muy alta. De hecho, pueden investigarlo, deberían investigarlo si no me creen, para que vean que esto es así. Es una de las fuentes más importantes de emisiones de metano. Otra fuente muy importante es los sitios donde yo tengo aguas
someras, o sea, aguas poco profundas y donde hay materia vegetal que quedó tapada por el agua. Tiene que ser agua poco profunda. Si el agua es muy profunda, ya el fenómeno no es tan notorio porque el metano queda retenido en el seno del líquido. ¿Dónde yo tengo aguas someras? En los pantanos, o sea, es el gas de los pantanos. Los pantanos son ecosistemas naturales. Los pantanos, los manglares, son sistemas naturales que emiten metano. Pero ¿qué ocurre? El hombre, alterando los ciclos hídricos, por ejemplo construyendo diques. Cuando estudiamos el año pasado energías alternativas y vimos que una opción era la energía hidroeléctrica, que no tiene emisiones, excepto en la construcción, bueno, ahora podemos ver que si el dique, la parte que inunda, el lago artificial que se genera aguas arriba, si es de una profundidad baja, puede ser un gran productor de metano. Y de hecho puede ser tan productor de metano que puede generar más metano, incrementando el efecto invernadero, que el dióxido de carbono que generaría una planta térmica de similares dimensiones. Así que los diques son sitios en donde se puede generar metano de acuerdo al diseño de la cuenca que se genera. Los arrozales, los cultivos que se hacen crecer inundados, también. Bueno, estas son las fuentes principales. También vamos a tener materia vegetal en descomposición, en los bosques. Es natural que se forme metano. Ahora no me viene otro a la cabeza, pero sí me viene a la cabeza lo que les dije hace un ratito, del peligro para la humanidad muy alto, porque tenemos grandes reservorios de metano en nuestro planeta desde hace millones de años, en lo que se llaman clatratos. ¿Qué son clatratos? Son formaciones de agua cristalizada que retiene entre los cristales de agua, entre el hielo, metano gaseoso. Esto ocurre en los fondos oceánicos, a mucha presión y a temperaturas bajas. Como el cambio climático lo que genera básicamente en principio es un incremento de la temperatura, el incremento de esta temperatura, si llega a liberar las reservas de clatrato que hay en el fondo de los océanos y este metano sale a la atmósfera, el incremento de la temperatura podría ser realmente algo de película de terror. Pero esto no hay ninguna evidencia de que vaya a ocurrir a corto plazo. Es algo a lo que la humanidad se va a tener que enfrentar dentro de 3 siglos, si seguimos con el camino que estamos haciendo ahora. O sea, si apretamos el freno a tiempo, podemos hacer que zafe la humanidad. También el permafrost, que lo estudiamos el año pasado. El permafrost son los suelos helados, sobre todo en el Polo Norte, cerca del Círculo Polar Ártico. Ártico. El permafrost es hielo bajo del suelo. Cuando el cambio climático licúa este hielo, que suele tener metano por la materia vegetal también apisonada durante millones de años, porque el hielo tiene esa ventaja, como si está siempre frío y siempre congelado, retiene gases de la atmósfera del momento. Al disolverse este permafrost puede liberar metano a la atmósfera e incrementar la temperatura. Los fenómenos del cambio climático y qué genera, bien detallado, lo vamos a ver en otros videos. Ahora quería que hablemos de estos dos gases. Bueno, no me acuerdo a otra fuente, así que creo que no hay otra fuente de tanto interés como esta, pero si me llevo a acordar alguna cuando esté editando el video, o cuando mi novia esté editando el video, mejor dicho, lo voy a poner en el comentario para que lo vean. Vean el video, cualquier duda que tengan me pueden preguntar en la caja de comentarios o de modo público en la plataforma y a estudiar.